tardes, bienvenidos a esta clase de Derecho de Hidrocarburos, iniciando hoy nuevamente con lo que es la multimodalidad que establece el instituto a través de sus plataformas y todo lo que es la innovación de esta tecnoformación de lo que es el IEXIP. Pues vamos a hacer un pequeño paseo por lo que es la materia, ¿sí? Sabemos que el derecho, para iniciar esta materia, el derecho, pues, viene de aquellos padres del mismo que podemos decir que son los romanos. Eh, los romanos, pues, hicieron todos estos antecedentes que hicieron lograr las fuentes y la base de lo que son el derecho actualmente. Entonces, el derecho tratado en esta materia como una ciencia, pudiéramos decir que son todas esas ciencias conformadas por leyes y normas jurídicas que rigen en un determinado territorio, en un determinado lugar, y que van a regular esas conductas y van a evitar conductas que no son ajustadas a la normalidad. Eh, en este caso, como lo vamos a hablar también de la materia de hidrocarburos, debemos tener claro que los hidrocarburos son todos aquellos compuestos orgánicos, gaseosos, eh, sólido, líquido y demás que están compuestos principalmente por carbono e hidrógeno. ¿Qué es el que pudiéramos decir cómo pudiéramos definir los derechos de hidrocarburo o el derecho de hidrocarburo como materia, como ciencia? Pudiéramos decir que son ese conjunto de normas jurídicas eh, que están rigiendo en un determinado lugar, en un determinado territorio, eh, desde que lo que son, desde la Constitución, desde las leyes, desde los decretos leyes y desde los tratados y cualquier otra disposición normativa, tales como un reglamento, en la que van a regir, van a regular desde el punto de vista de toda esa actividad técnico-económica que debe regular y que va a llevar a un feliz término de la explotación de estos hidrocarburos y de demás minerales que de ellos derivan. Entonces, esto es lo que pudiéramos, para comenzar, un pequeño concepto de los hidrocarburos. Entonces, este derecho de hidrocarburos que tiene una serie de objetivos, que lo que busca básicamente es crear normas, establecerlas, regular toda la materia de los hidrocarburos, principalmente el petróleo y el gas natural y sus derivados, renovar la materia en cuanto a que esto es una materia que es cambiante y luego iremos adaptándolo un poco a lo que es la actualidad, en lo que la necesidad lo va pidiendo de la actividad, va solicitando esa innovación, esa renovación. Lo que busca también es integrar, unificar, homogenizar en el sentido de que esas normas traten de ir muy a la par, muy a la par, que no sea que una determinada disposición reglamentaria o legal pueda ir por un lado mientras otra está disonante, eh, entonces no concuerdan como tal. Y ahí con ese caso pues chocarían y evidentemente es lo que busca, es uno de los objetivos de la materia. Para qué se busca todo esto? Evidentemente para obtener fines comunes primordiales, en este caso para la nación, actividad muy importante como tal. Y evidentemente la materia de los hidrocarburos decayó evidentemente en el país a raíz de lo que todos conocemos, a raíz de, pues bueno, esa caída de producción de nuestra principal empresa, como lo es PDVSA. Y pues ello
ello ha hecho que evidentemente la materia decaiga, pero empezamos a ver una reactivación, empezamos a ver lo que es unas nuevas alianzas, empezamos a ver noticias e inclusive que pudieran llevar a la reforma de la actual ley orgánica de hidrocarburos. Vamos a ver un poco y reafirmar lo que es esta materia, comenzando por su naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica la podemos conseguir en la base constitucional, en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 12. Si tenemos, en este caso, Yusmila, sí. Vamos a hablar un poco de la materia en base a la Constitución, en base a la Ley Orgánica de Hidrocarburos y a la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, ¿sí? Si la puede tener a la mano los participantes, pues pueden ir siguiendo el hilo, podemos ir viendo, buscándola, comparándola, creando alguna inquietud que pudiera eh, pues formar esa posible interacción. Entonces vemos que en el artículo 12 de la Constitución Nacional conseguimos esta naturaleza jurídica, en el sentido de que nos dice que en primera instancia este artículo 12 nos habla de los yacimientos mineros y luego sigue los hidrocarburos. Cualquiera de ellos, cualquiera que sea su naturaleza existente en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República. Son bienes de dominio público y por tanto son inalienables e imprescriptibles. Por supuesto, nos hace también referencia a que son bienes del dominio público. Eso nos quiere decir, pues bueno, primero, no se pueden vender, no se pueden traspasar, no se pueden enajenar, no pueden ser adquiridos por terceros por el paso del transcurso del tiempo. Y evidentemente, al ser del dominio público, pues es de un interés nacional y debido a la importancia y la trascendencia de lo que son los hidrocarburos en el país, si bien es cierto, pudiéramos decir que ya no es el primer producto o ingreso a la nación, pues evidentemente tendrá que reactivarse y será uno de los ingresos fuertes de la nación. También lo vemos en el artículo 302 de la Constitución, donde el Estado se reserva mediante la ley orgánica, que es la ley orgánica de hidrocarburos, por razones de conveniencia nacional, la actividad petrolera y otras industrias, las explotaciones, los servicios, los bienes de interés público y de carácter estratégico. El Estado promoverá la manufactura nacional de materias primas provenientes de la explotación de recursos naturales no renovables, con el fin de asimilar, crear e innovar las tecnologías, generar empleo, crecimiento económico y crear riqueza y bienestar para el pueblo. Ello para ver lo que son la importancia de la materia y desde el punto de vista constitucional, pues ya deriva toda la demás legislación que partiendo de esta base, pues se desarrolla en la materia. ¿Por qué quiero dejar claro algunas cosas? Hoy estamos viendo en día que están surgiendo y han surgido ciertas resoluciones, ciertos reglamentos que pareciera que fuera a invadir lo que es las disposiciones de ley, lo que son leyes orgánicas o leyes especiales, y pues esto evidentemente choca un poco con lo que es
esa jerarquización del ordenamiento jurídico, de todas las normas, que el jurista Hans Kelsen ideó, y se puede decir que es uno de los padres modernos del derecho en el sentido de que sus tratados, como la teoría pura del derecho, pues hizo abrir el campo de lo que es esta materia en general. Entonces, esta pirámide de Kelsen, tenemos que tener claro que tiene una cúspide, que es la Constitución Nacional, que es donde vemos que da pie para que se desarrollen todas las demás materias. Allí solo pudiéramos incluir tratados internacionales, pero esto solo a los efectos de tratados internacionales que tenga que ver con los recursos, con los derechos humanos, solo con los derechos humanos. Luego, si vemos a nivel legal, pues todas las especificaciones de leyes, bien sean orgánicas, que es las que están un paso por debajo de la Constitución, no solo por su importancia para el país, sino por la forma y la formalidad realmente que exige nuestra Constitución para que sean aprobadas. Luego vemos leyes especiales, leyes estatales, ordenanzas, decretos leyes. Por debajo de ellas y a nivel sublegal, pues conseguimos ya reglamentos, resoluciones, normativas. Esto básicamente las conseguimos definidas en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Eh, por eso le quiero hacer esa mención de que este es el nivel en los que deberían o es el ordenamiento jurídico, ya que no pudiera venir un reglamento o una resolución o un decreto presidencial simple, venir a modificar lo que dice una ley orgánica, por ejemplo. Entonces allí el punto que les quiero hacer mención. En el caso, Yusmila, no sé si has podido visualizar alguna clase a través de la plataforma que, a través de la plataforma del YESIP, en donde hay algunas clases ya previas. No sé si las ha podido tener al alcance o la oportunidad de verlas. Cualquier pregunta o me vas, porfa, avisando y pues vamos aquí en la medida de lo posible interactuando. No sé si, Yusmila, ¿tienes alguna oportunidad de ir llevando la materia con trabajo o, o simplemente pues estás estudiando la carrera? Ok. Sí, bueno, la ley la podemos ir, si la podemos conseguir vía digital fácilmente. Ley Orgánica de Hidrocarburos del año 2006. Ok, vamos a hablar un poco de las fuentes en el sentido de dónde pudiera provenir, porque esto también deberíamos de tenerlo un poco claro. Cuando hablamos de fuente hablamos de lo único o de dónde emanan algo, ¿sí? Eso es si se quiere, el sentido de lo que es, de dónde aparece esta palabra. Entonces, fuentes del derecho donde puede emanar eh, cualquier circunstancia. En este caso, hablando del derecho, pues hablamos de fuentes históricas referidos a todos aquellos antecedentes o aquellas disposiciones o normativas que conseguimos en el mundo antiguo, tales como aquellos antiguos papiros. Vimos una gran recolección en la antigüedad de cómo se normatizaba y de cómo se hacían eh, algunas conductas que no eran apropiadas, sancionadas como tal. Las fuentes materiales o reales, pues esas ya son las que son eh, cualquier clase de... eh, tranquila. Ok. Entonces esas
fuentes de materiales o reales son las que surgen de las necesidades de la población y pues todo ello se va materializando a través de normativa legal. Formales, fuentes formales, pueden ser directas o indirectas. Primero la ley, luego las indirectas, tales como la jurisprudencia, la doctrina, las costumbres en cuanto a las directas y las indirectas, jurisprudencia, doctrina, principios generales del derecho. La ley y sus tipos. Bueno, ya sabemos que la ley es cualquier disposición normativa en determinada materia que nos va a regular en una zona específica, en un determinado territorio. Vemos que en el artículo 202 de la Constitución nos da lo que es, nos define legalmente, o en este caso constitucionalmente, una definición de ley. Entonces dice que ley es el acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador, básicamente así. Luego dice, las leyes que reúnan sistemáticamente las normas relativas a determinada materia se podrán denominar código. Pero la Constitución hace una definición muy simple, simplemente cualquier acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador. Ya después de cómo se divide, bien sean orgánicas, especiales, ordinarias, pues bueno, ya eso tiene una formalidad que ahorita no lo vamos a comentar. Ahora, en sentido material, podemos conseguir decreto ley y reglamento. Esto en cuanto a lo que es la ley como fuente formal directa. Estos decretos leyes son potestades que se atribuyen por un determinado tiempo al Ejecutivo Nacional. Estos son, si se quiere, excepciones a lo que son las sanciones de las leyes, por cuanto, pues bueno, es el Ejecutivo Nacional que excepcionalmente regulará a través de leyes determinada materia. Evidentemente, esto solo es algo excepcional por determinado tiempo y previo ciertas formalidades de ley. Y en este caso, formalidades que establece la Constitución. Reglamento, pues el reglamento ya son estas disposiciones que van a fijar algunos conceptos y desarrollar otros que están basados en la ley sustantiva. La costumbre jurídica, definido como esa costumbre jurídica es definida como esos actos reiterados que se dan en la sociedad y que no solo por su evidente repetición, sino por una forma de hacer determinadas cosas se hace repetitiva, esto obviamente dentro de lo que son los parámetros de legalidad, pues esa conducta repetitiva, esa conducta que se hace necesaria, pues ya empieza a ser desde lo interno de cada uno de los individuos de la sociedad, pues se hace que se eleve a norma. Eso en base a lo que es la costumbre jurídica. Ajá, me pregunta Yusmila. El basamento legal está en la ley y su reglamento más constitución. Sí, o sea, discúlpame, el basamento legal de la ley de hidrocarburos está en la ley y su reglamento más constitución. O sea, la constitución me dice, esto es una materia determinada, o de mejor dicho, de máxima importancia para el país, debe estar regulado por una ley orgánica. Adicionalmente a ello, esa ley orgánica debe tener unos conceptos que se desarrollarán y explicarán a través de un reglamento. ¿Sí? No sé, la ley orgánica de hidrocarburos del año 2006, ¿sí? No sé si es eso
La pregunta que me hace Sí, es... sí, ajá. sí. Esa es la inquietud. Ah, ok, Porque está muy como bien. hay leyes que de repente toman otras leyes más, entonces esa es la inquietud porque estoy viendo la lámina, ¿verdad? Ajá, Que me indica y es lo que veo. Muchas gracias. ok. Yo, mira, disculpa, ¿compartes el estudio con algún otro trabajo? Disculpa, la pregunta es a los efectos de repente si podemos en algún Ajá, momento interactuar con determinada interactuar. situación práctica. Eh, o sea, estoy estudiando precisamente derecho porque necesito sobre todo la parte mercantil. Yo soy Ah, ok, contador público. está muy bien. Bueno, sí, esta materia es primero por la importancia de lo que pueden ser los hidrocarburos, que como los digo, en algún momento tienen que volver a tomar un auge por la cantidad de lo que son. Somos un país mineralmente con múltiples riquezas en ese sentido, que bueno, que en algún momento nos va a tener que llevar a otro ámbito. Entonces, bueno, en la parte mercantil, no sé si ha cursado ya alguna materia referente a ella, pero Mm, a- a- continuando un poco con, con el desarrollo de la materia, pues vamos a ver que esas fuentes del derecho resumidas, pues vemos las indirectas, jurisprudencia, doctrina, analogía. ¿Qué pasa con la analogía? La analogía es son esas prácticas que se hacen porque el juez necesita en todas las ocasiones, en de todos los casos, dar una respuesta acertada en base a las leyes, en base al ordenamiento jurídico. Entonces, el juez no puede quedar sin dar respuesta. Si él en un determinado hecho no puede encuadrar la situación que se le presenta en una ley o en un artículo, en una determinada disposición de ley, pues evidentemente él tiene que buscar la solución jurídica legal a ese caso. Entonces, la analogía son las prácticas similares que pueden existir en otra ley o en otro ordenamiento, en el sentido de que sea similar al que se está desarrollando y pueda llevar así a una solución. Entonces, la analogía son, por eso es que hablamos de casos análogos, cuando existe esa oscuridad, alguna laguna, algo que no pueda ser complementado por determinada ley, pues entonces debemos verificar en otra ley similar que pueda tener eh, alguna solución similar que nos pueda resolver el caso. A eso es lo que se llama la analogía. Por eso es que hablamos, por eso es que se puede escuchar a veces, hay que a remitir a un caso análogo. Es allí a lo que hace referencia esta parte de lo que es la analogía y evidentemente pues es una fuente indirecta, pero es fuente del derecho. Ya hablamos un poco de las normas de carácter sublegal. Esto lo podemos conseguir en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Páseme, por favor. Aquí, páseme, por favor. Ajá, póngamelo aquí. Le- Sí, cómo no. Ok, en cuanto a lo que es los decretos, los conseguimos en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Esta Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos tiene ya bastantes años de vigencia en el país y podemos conseguir en el artículo 14 la jerarquización de los actos. Esta jerarquización de los actos, pues nos dice que cualquier acto administrativo, cualquier forma de disposición administrativa, va desde el artículo, desde lo que son, perdón, las resoluciones, en primer lugar los decretos, luego las resoluciones, luego lo que son las órdenes, las providencias y otras decisiones dictadas por los órganos y autoridades administrativas. Entonces, los decretos son los de mayor rango en cuanto a las disposiciones administrativas de carácter sublegal y los conseguimos en el artículo 45.
Los decretos son las decisiones de mayor jerarquía en esta área administrativa y son dictadas por el presidente de la República y en su caso estarán refrendados por aquellos ministros o a quienes corresponda la materia. En todo caso, pudiera ser también refrendados por el Consejo de Ministros. Estos son los de mayor jerarquía. Luego conseguimos resoluciones que son decisiones de carácter general o particular que son generalmente adoptadas por los ministros por disposición del presidente de la República. Luego conseguimos órdenes, providencias, instrucciones. Son decisiones de los órganos de la Administración Pública Nacional. Cuando no les corresponda la forma de decreto o resolución, pues se van a través de estas órdenes o providencias y lo conseguimos en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. En dado caso, también las instrucciones o circulares pues están allí dispuestas. Las providencias administrativas son aquellas especies de sentencias vía administrativa. Cualquier decisión sobre una determinada controversia en donde las partes acudan al ente administrativo, pues generalmente toman la forma de providencias administrativas. Evidentemente esas providencias administrativas serían, dependiendo de su contenido o dependiendo de su decisión, pues pudieran ser atacadas bien vía administrativa o vía judicial. Bueno, la Constitución, en el artículo 7 conseguimos su fundamentación en el sentido de que nos dice que es la norma suprema, evidentemente, como ya lo decimos, y es el fundamento de todo el ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a la Constitución. La ley, ya hablamos de ello, hablamos de la jurisprudencia, hablamos de la costumbre, la doctrina. ¿Qué sucede con la doctrina? Son todos aquellos, estudios, tesis, cualquier artículo que un estudioso del derecho realiza sobre determinada materia. Estos son principios orientadores de lo que son, de lo que puede ser la materia y evidentemente pues hay doctrinarios en el derecho y en cada especialidad del mismo, en cada rama del mismo, los cuales pues por su estudio, por su, si se quiere, su experiencia, pues aportan a lo que son los conocimientos en el mundo del derecho. La jurisprudencia. La jurisprudencia es fundamental desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la mayoría, la importancia que es la jurisprudencia. A los futuros abogados deben tener claro que el leer sentencias, sobre todo las que son del Tribunal Supremo de Justicia, es fundamental para el desarrollo de no solo de su carrera, sino luego de su ejercicio profesional. La jurisprudencia enriquece, la jurisprudencia nutre, la jurisprudencia y de verdad que llena el conocimiento en el sentido de que, primero, que se está se está al día con la materia, porque el derecho es cambiante, el derecho amerita ciertos cambios y la jurisprudencia como tal, pues son esos casos reiterados, repetitivos, que crean un criterio en los tribunales de la República y en este caso pues son las sentencias reiteradas del Tribunal Supremo de Justicia las que crean esta jurisprudencia, que crean, este, mm, crean un concepto, crean una vía y van a ser prácticamente ley o interpretar o su criterio
crea una interpretación de lo que es la ley. Entonces la jurisprudencia es fundamental. Quien quiera tener un enriquecimiento personal y profesional, la jurisprudencia nos va a llevar a ello. Entonces, por eso es que yo les hago una referencia a un caso práctico. Cuando nos vamos al Tribunal Supremo de Justicia, o en este caso, a la página del Tribunal Supremo de Justicia, pues vemos que en la página, en el portal, hay un pequeño lugar donde nos habla de jurisprudencia, hay otro pequeño lugar donde nos habla de decisiones, y pues ahí donde está ese buscador, nosotros podemos colocar un índice temático. En ese índice temático nosotros, como estamos investigando en este caso hidrocarburos, bueno, pues ¿qué puede estar relacionado a ellos? Pues el hidrocarburos, pues la principal empresa, PDVSA, buscamos PDVSA o buscamos privilegios, prerrogativas. Bueno, allí colocamos cualquiera de esas materias dependiendo de lo que necesitemos y entonces nos va a arrojar una serie de sentencias y de decisiones que ha emitido el Tribunal Supremo de Justicia. Por lo general, eh, el criterio que es vinculante para las materias son las sentencias y los criterios de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, yo les quise traer a colación esta sentencia de la Sala Constitucional, que es de fecha 7 de abril del año 2015. Número de sentencia es la 423. La magistrada ponente, la doctora Carmen Zuleta de Merchán, una de las partes de PDVSA Petróleo, y esto fue derivado de un procedimiento de una acción de amparo. Eh, esto es referido a lo que son los privilegios y las prerrogativas de ley que gozan ciertas empresas del Estado. En este caso, pues PDVSA. Los privilegios y prerrogativas procesales son de estricto orden público. ¿Qué quiere decir ello? Pues bueno, que no puede ser relajada por los particulares y se imponen por sí misma por su fuerza de imperio del Estado. Entonces, no pueden ser renunciables. Por ello, las autoridades judiciales en todos los procedimientos ordinarios y especiales en que sea parte de la República tienen esos privilegios y prerrogativas. Hay algunos que por su ley de constitución de cada alguna o el acta constitutiva de cada empresa está de por sí definida esos privilegios y prerrogativas, pero en otras no, pero al ser empresas del Estado y por su evidente importancia en el país, pues se le dan estos privilegios y prerrogativas. ¿Qué consiste en ello? ¿Qué consiste esos privilegios y prerrogativas? Bueno, que en el caso, por ejemplo, de PDVSA Petróleo, que es un ente descentralizado funcionalmente, pero con fines primordiales empresariales, como empresa del Estado, goza de ellas. Y lo que quiere decir es que en un dado caso, en una determinada demanda, en un procedimiento judicial, pues en dado caso que la empresa o algunos de sus apoderados no asistan, no pueda llegar a un determinado juicio o no haga contestación a la demanda, pues en el primero de los casos se considera como contradicha las demandas que están ejercidas en contra de PDVSA. Y en el segundo de los casos, pues igualmente, si no contestó, se considera como que todos los argumentos realizados por el demandante son igualmente contradichos y lleva a una fase adicional de pruebas en la cual evidentemente la empresa pues no puede ser sancionada y en esos casos en primera instancia. Entonces no puede no ser objeto, en el caso que vemos acá, no puede PDVSA ser objeto de medidas de embargo preventivo ni ejecutivo. Allí, por la importancia de lo que es la empresa.
por lo general en estos casos lo que se acuerda es que eh, PDVSA llegue a acuerdos en los casos que evidentemente tenga alguna culpabilidad. Estos privilegios y prerrogativas se manifiestan principalmente en dos formas. Una de estas prerrogativas consiste en que toda sentencia definitivamente contraria a la pretensión, excepción o defensa de la República debe ser consultada al Tribunal Superior competente. Así lo dispone el artículo 72 del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de la Procuraduría General de la República y otras de las prerrogativas procesales que la ley le confiere a la República y sus entes es que sus bienes no pueden ser objeto de medida de embargo preventivo ni ejecutivo. El embargo preventivo, para los que no lo conocen, pues evidentemente son esas medidas precautelativas que se solicitan de conformidad con el Código de Procedimiento Civil, en el Procedimiento Civil General, que nos aseguran una eventual resulta de un juicio. Y ejecutivo ya cuando está finalizado el juicio, que evidentemente es ya una decisión firme que amerita que se cumpla y por eso se lleva ese acto ejecutivo. Entonces, básicamente esos son dos de de lo que comprende ese privilegio y prerrogativas que establece la ley. No sé, bueno, no sé, en este caso, Yusmila, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, sí, vamos bien porque sí estoy entendiendo por lo menos la introducción. Bueno, Voy contigo. bueno, sí, realmente es una pequeña introducción, pero es una generalidad de lo que ya está montado en la plataforma y pues de llevarlo un poco, si se puede, en este caso con la jurisprudencia, llevarlo un poco a lo que es el campo del ejercicio, el campo de la práctica. Entonces, bueno, evidentemente, pues en la materia, pues trata el petróleo, que es lo fundamental, ese combustible que ha movido el mundo, pero que evidentemente ya se están buscando unas nuevas alternativas al mismo, porque había una dependencia fuerte en lo que es el petróleo. Eh, el gas y el gas natural. Yo acá, pues a los efectos de ilustrar un poco, pues esto no es una materia... adelante, buenas tardes. No. En cuanto a lo que es las definiciones de ellos, pues aunque solo es un efecto ilustrativo, pues vemos este pequeño gráfico donde vemos dónde efectivamente conseguimos el petróleo, lo difícil que puede hacer la extracción del mismo, pero igual el beneficio que produce como tal es grande en cuanto a lo que son los combustibles y lo que es el poder energético de un país. Entonces sí vemos que el gas natural por encima siempre está por un rango superior a lo que son los yacimientos de petróleo. Eh, bueno, no sé, creo que por hoy vamos a hablar un poco solo esto, lo que es la introducción, el proceso industrial petrolero. Bueno, eso es más nada como una referencia de lo que es ese procedimiento que a nosotros, pues solamente a los fines, a un fin ilustrativo. Eh, Rápidamente, pues, ¿dónde llegamos? ¿Cómo llegamos antes de la Ley Orgánica de Hidrocarburos? Pues desde 1584 ya habían algunas ordenanzas que nos hablaban de esta normativa con el aspecto del petróleo, las ordenanzas de Nueva España de 1783, el decreto del Libertador de 1829. Bueno, hay unos antecedentes importantes. eh, la Ley de Nacionalización del Petróleo de 1975, es la Ley de Bienes afectos a la reversión de hidrocarburos que ustedes las tienen que por allí en una actividad. Y ya luego las leyes actuales que son promulgadas desde 1999 la,
con la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La Ley Orgánica de Hidrocarburos en primera instancia fue sancionada en el año 2001 y reformada en el año 2006. Esa Ley Orgánica de Hidrocarburos es la que está vigente y hay un fuerte rumor de una posible modificación de la misma debido a esta actualidad que estamos viviendo hoy en día que amerita ciertos cambios y ciertas flexibilizaciones en algunos temas. Bueno, por el momento vamos a dejar hasta acá la clase por cuestiones de tiempo. Cualquier duda, pregunta o inquietud, pues pudiéramos hacerlos a través del foro. Podemos plantear un pequeño debate en el foro a los efectos de aprovechar esa plataforma y esta formación tecnológica que nos permite el IEXID con su novedosa plataforma. Eh, Muchas gracias los presentes, muchas gracias Yumila. Estamos en comunicación y a la orden para cualquier pregunta o duda, pues estamos ahí en contacto hasta la próxima encuentro.